Hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hoy quiero contestar la pregunta, ¿cómo saber si estás en una iglesia con mala doctrina? Eso es algo que he recibido miles de veces en mi vida. Cuando las personas empiezan a estudiar la Biblia, se darán cuenta que muchísimo de la Biblia, inclusive muchísimo de los escritos antiguos, se enfocan en refutar falsa doctrina. Entonces, si es tan común en el Nuevo Testamento y es tan común en los profetas del Antiguo Testamento y es tan común en los padres de la iglesia, entonces su primer impresión, yo creo correctamente, es voltear a ver a su iglesia y las iglesias alrededor y hacerse esta pregunta. ¿Algún líder o alguna iglesia está enseñando una falsa doctrina? Entonces quiero ayudar un poco en esta cuestión una vez más, porque es algo que se me ha preguntado muchísimas veces. Ahora, no sé cuál sea tu convicción teológica, pero para todo hay extremos conservadores y extremos liberales. Cuando digo conservador y liberal, no estoy diciendo ni teológicamente ni políticamente, sino moralmente. Hay personas que son conservadores, que son muy estrictos en sus prácticas y en su conducta, y hay personas que son liberales, hablando una vez más de su conducta, y son muchísimo más permisivos con las cosas que hacen. De hecho, en Romanos habla de eso y llama a los débiles en la fe aquellas personas que tienen convicciones muy fuertes porque su fe no soportaría algunas otras cosas, y los que son fuertes en la fe, aquellos que tienen convicciones un poco más abiertas. Digo esto porque es la tendencia de aquellos que son más conservadores ver a los liberales como los falsos y los liberales ver a los conservadores como los falsos. Si ves el Antiguo Testamento, la mayoría de falsos profetas eran personas que decían, eso es lo que dice en Jeremías, dicen paz, paz cuando no hay paz. Entonces uno de los extremos es el extremo tranquilo. Dice, hey, no te apures, todo bien. Y lo que dice el Antiguo Testamento es que si hay personas que están ofendiendo a Dios, no debemos decirles, hey, tranquilo, todo bien, no pasa nada. Entonces hay un extremo que se rehúsa a hablar del pecado, que se rehúsa a hablar del infierno, que se rehúsa a hablar de la necesidad de arrepentimiento, y que cuando hablan de la Biblia enfatizan la gracia sin una responsabilidad humana a obedecer a Dios. Eso es un extremo, y ahorita lo que está diciendo los conservadores están diciendo, sí, eso es falsa doctrina. Pero hasta el otro extremo. En el Nuevo Testamento, la gran mayoría de falsos maestros y falsa doctrina no eran con tendencias liberales, sino con tendencias conservadoras. Jesús, prácticamente el 99% de sus palabras fuertes iban dirigidas a los fariseos, que era el sector conservador de la religión cuando él vivía. La mayoría de los escritos del Nuevo Testamento son para refutar algo que se llamaban los judaizantes. Los judaizantes eran personas que tomaban a aquellos gentiles es no judíos, que se convertían al cristianismo y les intentaban imponer las reglas del Antiguo Testamento sobre ellos. Entonces les forzaban la dieta, les forzaban la circuncisión, les forzaban la sinagoga y reunirse en sábados. Y en gran parte el Nuevo Testamento fue escrito para refutar a personas que, para citar a Pablo, que prohibían de participar de cosas que Dios había creado para nuestro disfrute. Entonces, ahora los conservadores están jalando las greñas y dicen, no te metas. Ahora, entonces, hay iglesias que van a ser erradas porque se rehúsan a hablar, ya lo mencioné, esos son buenos ejemplos, del pecado. Si tú estás yendo a una iglesia y tienes 3 meses yendo y en ningún momento ha habido un llamado a reconocer el pecado en tu vida que ofende a Dios y hablarte de la forma de remediar ese pecado, del amor que Dios tiene por ti, independientemente de ese pecado, pero que ese pecado es serio, ofende a Dios y necesita ser resuelto, y la forma que es resuelto es a través de la cruz y confiando en Él para perdón de pecados. Si vas a una iglesia y no se menciona el infierno, ahora, en todo el libro de Hechos no se menciona el infierno ni una vez. Todas las predicaciones que tenemos registradas no se mencionan ni una vez. Entonces, al parecer, para los autores del Nuevo Testamento, el infierno no es algo que recurría en cada predicación. Sin embargo,
si tienes 3 meses en una iglesia o 6 meses en una iglesia y no se ha hablado del infierno ni siquiera una sola vez, entonces yo diría que tienes que tener cuidado. No estoy diciendo es una iglesia hereje y mala doctrina, pero sí diría, ten precaución. Sí debería de haber mención de esas cosas. Sí puedes estar viviendo un estilo de vida que ofende a Dios y no hay un líder que se te acerque en amor para decir, ¿sabes qué? Por ahí no es. Estás en una iglesia que no tiene un alto estima por la santidad y estás en una iglesia peligrosa. El otro extremo es si estás en una iglesia súper rígida, que te impone reglas que no están en la Biblia, que están intentando controlarte y manipularte, que te dicen cosas como, bueno, no quiero ser tan, porque muchas iglesias en México son así, pero lo que iba a decir es no puedes tomar, o no puedes vestir de esa forma, o no puedes decir eso, o que se escandalicen por muchas cosas. Una vez más, quizá me estoy yendo muy recio, porque la gran mayoría de iglesias en México que yo conozco le prohíben a sus congregantes que tomen alcohol. Sin embargo, quizá ese ejemplo no es el mejor, pero cuando estás en una iglesia que está enfocada en la prohibición, inclusive en cosas que la Biblia específicamente no prohíbe, ten cuidado, porque a lo mejor estás en una iglesia cuya falsa doctrina es una que va a la derecha, que va a ser demasiado conservadores, a ser fariseos. La palabra que utilizan es legalismo, que están intentando estar bien con Dios en base a sus méritos. Aquí incluiría, a lo mejor si estás en esa iglesia y únicamente hablan del pecado, y únicamente hablan del infierno, y cuando predican no sonríen. No quiero dar nombres, pero hay una persona muy popular que he escuchado muchos sermones, por lo mismo que es muy popular, y nunca lo he visto sonreír. Y eso no significa que sea un falso maestro. Pero hace poco vi un video y en la portada de video en YouTube estaba sonriendo y dije, ¡ah! ¡Está sonriendo! Entonces entré al video y no había leído el título, solamente me sorprendió que vi a ese pastor sonriendo. Y el video era, ¿cómo le gano en debates a los testigos de Jehová? Lo único que le hacía a él sonreír era humillar a los testigos de Jehová. Y eso me puso aún más triste. Ok, hago este video porque ¿qué es una iglesia sana? En Josué, Dios le dijo a Josué que no se hiciera ni a la derecha ni a la izquierda, sino que fuera en el centro. De aquí a la derecha hay todo un espectro. Hay algunas personas que simplemente son un poco conservadoras, y hay personas que son conservadoras, y hay personas que son fundamentalistas muy cerrados, y hay personas que son falsos maestros que están utilizando la religión para oprimir a las personas. Es el espectro hacia la derecha. Y hacia la izquierda hay una iglesia que se enfoca más en la gracia, que quiere ser muy intencional con no ofender a las personas. Luego hay otro que quizás se va a ir, ahí pondría yo a la doctrina de la prosperidad, que Dios quiere que estés bien y que estés sano y que todas tus relaciones estén bien y que estés rico. Y luego ya hay un extremo que es, a Dios no le importa ni tu vida sexual, ni tu pureza, o sea, el cristianismo. O sea, si quieres creer en Jesús está bien, si no quieres creer en Jesús, con que seas honesto y sincero y le eches ganas, y ya a herejía. Entonces, no quiero que tomes este video y que digas, ay, mi pastor es un hereje. A lo mejor hay algunas personas aquí que sí están en una iglesia con falsas doctrinas. Espero que este video te ayude a abrirte los ojos. Pero la gran mayoría de personas van a estar en un espectro un poco a la derecha o un poco a la izquierda. ¿Qué es lo que te corresponde a ti? Ir en el centro. No desviarte ni a la derecha ni a la izquierda. Cuando la Biblia habla del arrepentimiento, del infierno, de la seriedad con la cual debemos de tomar nuestra creencia, tomarlo a pecho. Y donde la Biblia habla de libertad y de todo lo que podemos disfrutar en Cristo, tomarlo a pecho. Y tener un balance y aprender a no irnos a los extremos. Y eso es tan difícil. El cristianismo se nos ha enseñado que es una religión de extremos, cuando no lo es. Es una religión de moderación. Es una religión de centrismo. Es una religión donde vemos a Jesús y vemos, ok, Jesús fue odiado porque se rehusaba a ser
político libertador y se rehusaba a ser jefe dentro de una institución religiosa y simplemente se fue por el centro. Y la institución religiosa lo odiaba y la institución secular lo odiaba. ¿Por qué? Porque Jesús se rehusó a tomar bandos e irse a extremos de derecha o izquierda. Hoy en día hay tanta presión para hacer eso. Y lo que Dios le dijo a Josué es lo que yo quiero para mi vida. Quiero apegarme a la palabra de Dios y no desviarme ni a la izquierda ni a la derecha. Y espero que tú que estás escuchando puedas proponerte lo mismo.